Entonces, cuando yo puse los espectaculares, hubo gente que me empezó a llamar por teléfono, me mandaban correos, y gracias a esos espectaculares pudimos comprobar 4 secuestros más. O sea, en total hemos probado 5 secuestros de esta organización criminal. Eso no hubiera sido posible si yo no me hubiera atrevido a hacer algo diferente de lo que se había hecho en México. Mucha gente se me acercaba y me decía que no lo hiciera, que iba a poner en riesgo mi vida y la de mi familia. Yo lo hablé con mi familia, de hecho mi nieta y mi hija y mis nietos tuvieron que salir del país y me quedé yo en el país con mis hermanos para poder emprender esta lucha que de verdad ha sido muy desgastante. Tenemos 5 años, en México la justicia no es tan pronta ni tan efectiva, hay que luchar para conseguir justicia. Sin embargo, lo que sí les puedo decir es que he conocido los 2 lados de la moneda, he conocido la maldad más grande en un ser humano, repito, que es quitarle la libertad a otro y martirizarnos, porque todo lo que pasamos de verdad es muy largo. Imagínense, fueron muchos meses de angustia. De repente alguien me mandaba un recado o me hablaba por teléfono y me decía: encontramos un cadáver en tal lugar, y bueno, yo le rogaba a todos los santos que no fuera Hugo, y tuve que ir a muchas delegaciones a ver infinidad de cadáveres. Me mandaban esquelas por periodo, me pedían que yo pusiera esquelas por teléfono, están ahí en la parte de aquel lado, del lado derecho, en la que decían que yo tenía que dar, están aquí, perdón, aquí abajo. Las esquelas en México es una parte donde uno le da el pésame a las personas cuando mueren. Entonces, por medio de las esquelas, nosotros nos comunicábamos para negociar. Entonces, les digo, todo esto ha sido de verdad un martirio, pero también he conocido en este camino gente que me ha ayudado, gente que me ha brindado todo el apoyo. Y de verdad yo siempre lo digo porque lo creo verdaderamente, que todos tenemos una parte buena y una parte mala, una parte oscura y otra parte clara. Y a veces no entendemos por qué nos suceden cosas. Llegó un momento en que yo dejé de preguntarme por qué me había pasado eso y empecé a preguntarme para qué me había pasado eso, qué quería la vida de mí, qué tenía yo que darle a la vida después de vivir esta desgracia. Y todavía no encuentro la respuesta, la sigo buscando, pero lo que sí les puedo decir es que a través de todas estas vivencias me di cuenta, siempre lo supe, pero lo pude constatar, que tenía una familia que me apoyaba y que estaba ahí, pero tenía una familia que también tenía mucho valor y mucho coraje para poder ayudarme a recuperar a mi hijo y para poder encontrar a los secuestradores. El día de hoy ayudo a otras víctimas. Esto se fue dando poco a poco porque cuando se publicitó tanto el caso de mi hijo por los espectaculares, que debo de confesar que cuando yo lo hice nunca pensé en la repercusión tan grande que tendría en otras personas, porque de alguna manera era algo inusitado. Y bueno, cuando a mí me veían que yo había sido capaz de detener a los secuestradores de mi hijo, me empezó a buscar mucha gente para que yo le ayudara. En México ha habido otros casos igual que el mío, unos de ellos muy relevantes, otros no tan relevantes, pero igual de importantes para cada una de las familias, porque creo que no hay nada peor, repito, que tú te levantes un día y tu ser querido no regrese a casa porque alguien decidió llevárselo para pedirte dinero. Eso es algo que te mueve todas las estructuras emocionales y psicológicas, y no deseo que nadie lo viva, pero los que lo hemos vivido nos cambia la vida, nos mueve todo. Y bueno, les decía que yo en esta lucha me di cuenta que tenía habilidades que yo no sabía que estaban ahí. Yo nunca pensé que fuera capaz de poder investigar, nunca pensé que fuera capaz de poder hacer todo lo que he hecho,
porque en menos de 24 horas pude encontrar la camioneta de mi hijo, que es esa camioneta negra que está ahí, es en la que él iba. Nunca pensé que lo pudiera hacer, sin embargo, en el momento en que me vi ante el evento, sabía que tenía que buscar los recursos y de verdad Dios de manera providencial me mandaba las ideas y bueno, yo en el momento en que no llegó mi hijo a la casa, dije, el teléfono es lo más importante y es lo que él siempre carga. Empecé a pedir sus llamadas, empecé a pedir las antenas, todos los teléfonos tienen unas antenas que van registrando por donde uno va pasando, por donde vas llamando. Entonces yo pedí toda esa información y gracias a eso, repito, pude ubicar el lugar donde estaba la camioneta de mi hijo. Bueno, si esto a mí me lo hubieran preguntado antes, les aseguro que jamás se me hubiera ocurrido hacerlo. Sin embargo, ante la necesidad tan fuerte que tenía de encontrar a mi hijo, tuve que desarrollar muchas habilidades que estaban ahí dentro de mí, pero yo desconocía. Y yo creo que esto es lo que nos sucede a todos los seres humanos. Nadie sabemos de lo que somos capaces, porque a veces no nos esforzamos por encontrar esas habilidades. Yo creo que no hay que esperar a que nos suceda algo grave para poder saber y explorar nuestras habilidades, y con esto pretendo decirles que todos tenemos muchísimas habilidades que no entendemos o no sabemos, que las tenemos, pero en el momento en que las necesitamos están ahí para poderlas desarrollar. Y bueno, gracias a esas habilidades y gracias a ese apoyo que yo he recibido de todo el mundo, porque igual que, repito, conocí la parte mala del ser humano, conocí también la parte bondadosa. Ha habido muchísimos seres humanos a lo largo de este camino que me han ayudado y hemos trabajado en equipo. Pero lo más importante es que yo entendí que el dolor que yo tenía que servirle de experiencia a otro ser humano. Entonces, así fue como poco a poco me fui involucrando en ayudar a otras personas, en ir sirviendo de enlace muchas veces, enseñarles el camino que yo había recorrido. Sin embargo, siempre les digo que este camino es muy peligroso de investigar porque te puedes topar con lo que yo estuve a punto de pasar, de perder la vida. Creo que también aprendí otra cosa, que nosotros los ciudadanos no nos toca hacer el trabajo de la autoridad, es a la autoridad al que le toca, pero nosotros lo que podemos hacer es acompañarlos y exigirles. Pero ¿cómo les vamos a exigir si no somos participativos? Yo sé que aquí en Estados Unidos la gente es muchísimo más comprometida, participa muchísimo más en las decisiones del país, tienen muchísimo más coraje para pelear por las cosas que quieren. En México estamos aprendiendo eso también, hay muchísima gente que estamos tratando de despertar a otros para cambiar la situación que estamos viviendo en nuestro país. El día de hoy, repito, aparte de ayudar a muchas otras personas, pertenezco también al Consejo Ciudadano en la parte de la Procuraduría del Distrito Federal, en donde creo yo que es una de las procuradurías más corruptas que hay en todo México, y fue precisamente ahí donde me metí a trabajar para poder transformar lo que se está viviendo ahí, y creo que hemos avanzado, todavía no lo que queremos, pero hemos luchado y hemos transformado esta realidad que no nos gusta en algo mejor. Y también el día de hoy me siento muy orgullosa porque para mí es una manera de honrar a mi hijo, el que mis acciones lleven a que otra familia no vuelva a pasar lo que mi familia sufrió. El día de hoy tengo el orgullo de decir que en el Senado de la República acaban de aprobar una ley que fue propuesta por mí para atención a víctimas de secuestro. Esta ley establece beneficios para todas las víctimas que son secuestradas. Antes en México no había esos beneficios, las víctimas no existíamos, éramos como fantasmas. El día de hoy se pudo hacer este cambio en la ley y van a tener derecho a médico, a psiquiatras,
van a tener un equilibrio jurídico dentro de las audiencias, pueden tener un abogado también pagado por el Estado. Antes solamente lo tenía los procesados o los delincuentes, ahora lo va a poder tener cualquier persona que no tenga dinero para pagar un abogado, porque bueno, en México después de un secuestro las familias no solamente quedan quebradas emocional y psicológicamente, sino también económicamente, y muchas veces ya no tienen siquiera para pagar a un abogado. Entonces, les decía, todo este camino que yo he recorrido de mucho dolor, creo que no hubiera sido posible si no hubiera sido por el amor que le tengo a Hugo, que ese amor me hizo, repito, transformarlo en el coraje para poder salir adelante y para poder cambiar las cosas y para poder cambiar la historia de mi país. Eso es lo que quería compartirles y les agradezco mucho su escucha. Gracias.